Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Keila Dolores. Bienvenidos una vez más a este nuevo video que les he preparado para aquellas personas que pudieron asistir al evento del pasado 20 de abril en el Global Azure que se realizó en Lima, Perú. Y que quizás necesitan repasar algunos conceptos que mencioné en aquella oportunidad, así como también aquellas personas pues que no les fue posible asistir y no se perdieron de esta sesión, ¿no? Entonces, en aquella oportunidad les presenté o preparé esta sesión llamada Construyendo ETLs con Microsoft Fabric, en la cual estructuré la sesión de esta manera, ¿no? En la primera parte íbamos a revisar un poco de que era Microsoft Fabric, todo lo que nos trae esta nueva solución de datos, el OneLake Data Hub, que es el corazón que hace posible centralizar toda la info que vamos a recopilar de Fabric, un pequeño recorrido, una demo chiquita para que se puedan familiarizar con esta primera parte, esta primera explicación que les voy a brindar, y luego ya pasaremos al segundo bloque, en el cual ya voy a presentarles vamos a revisar lo que es la arquitectura Medallion y cuáles son los patrones más habituales que vamos a encontrar cuando construyamos soluciones de datos en Fabric, ¿no? Que esta parte pues ya obviamente va a venir acompañada de una demostración en la cual ya van a poder ver cómo se materializa uno de esos patrones que les voy a presentar, ¿sí? Entonces, dicho esto, empecemos. Bien, cuando hablamos de Microsoft Fabric, hago referencia a aquella solución de datos que busca centralizar o unificar las diferentes experiencias que suelen intervenir dentro de la construcción de una solución de datos. Por ejemplo, la parte de ingesta de información, todo lo que corresponde a la ingeniería de datos, ¿no? La transformación, los controles de calidad, la parte de configuración de fuentes y destinos de datos, ¿no? La parte también de la construcción de modelos ya de analítica avanzada, de machine learning, que ya donde participan roles como los del científico de datos, por ejemplo. Y luego la parte también de análisis de información, donde ya buscamos justamente darle un valor agregado, bosquejar un poco más la información, darle un poco más de forma para poder entregárselas ya a nuestros usuarios o clientes finales, ¿no? Con el apoyo podría ser de nuestro Power BI. Entonces, tenemos diferentes tipos de servicios que anteriormente nosotros ya veníamos trabajando, conociendo dentro del portal de Azure. Tal es el caso de estos dos primeros, por ejemplo, del Synapse Data Warehousing o el de Data Engineering, en la cual previamente la podíamos encontrar dentro de Synapse, como ya habrán utilizado quizás alguno de ustedes para todo lo que era el almacenamiento de datos, la parte de creación de notebooks, la parte de creación de flujos de datos, ¿no? Luego tenemos lo que era el Data Factory. De hecho, ahí tengo una serie en la cual tratamos bastante sobre este servicio en particular y la construcción de diferentes flujos de datos, de flujos de integración de datos. Y pues esta es otra de las características o herramientas que se han podido incorporar dentro de esta solución, así como también la parte de Data Science, ¿no? Esa experiencia que les mencionaba previamente. No podíamos descuidar también la parte de tiempo real. Esto es algo que en la mayoría de soluciones hoy por hoy ya se vienen incorporando. Es necesario, el mismo negocio amerita en varias ocasiones pues que se empiecen a canalizar o obtener datos casi en tiempo real, ¿no? Entonces esta arista también se incorpora dentro de esta solución. Y finalmente la parte del delivery de info, ¿no? Que la podemos encontrar con Power BI. Entonces, cada uno de estos servicios, de estas soluciones, forman parte de toda la gama que trae consigo Microsoft Fabric. Y de por sí conversan o van a utilizar como que una capa en la cual nosotros a través de algún lenguaje vamos a poder pues interactuar con la data que vamos a estar utilizando en determinado momento, ¿no? Por ejemplo, la parte de Transact SQL, Spark para quienes desarrollan notebooks, la parte de KQL para quienes trabajan con data en tiempo real y lo de Analysis Services, ¿no? Todo esto va a golpear, entre comillas, a los diferentes tipos de almacenamiento que podríamos tener dentro de OneLake.
por ejemplo, lo que llamamos el warehouse o lakehouse. Recuerden que en ambos casos pues son conceptos totalmente diferentes. Warehouse está más pensado para almacenar data ya en un modelo de negocio, crear algún tipo de índice, crear data ya más estructurada. En cambio, el lakehouse es un espacio, digamos que más abierto, más predispuesto para que podamos guardar data de cualquier tipo, no estructurada, semiestructurada, y todos los datos de por sí se van a estar guardando en su formato nativo, y también vamos a tener la opción de crear algunos delta tables, ¿no? Y también por otro lado tenemos aquí lo que es el dataset para lo que es la construcción de informes de Power BI, así como también los almacenamientos de Custom Database para la data que está llegando casi en tiempo real o en tiempo real, ¿no? Entonces, esto es en resumen como que todo lo que trae consigo esta solución, resumida en una sola imagen, ¿ya? Y luego, en la diferencia, al menos para que ustedes puedan entender que va más allá de simplemente poner todo en un solo espacio. Si ustedes bien recuerdan, anteriormente cuando teníamos que habilitar en Data Lake, por ejemplo, un storage account, la dinámica era hacerlo todo desde el portal de Azure, en el cual nosotros simplemente creábamos un storage account, le podíamos indicar cuál es el grupo de recursos, el nombre del storage account, en qué región y otro tipo de características que íbamos configurando a través de las diferentes pestañas o tabs que encontrábamos dentro de esa interfaz, ¿no? Y finalmente, pues, lo habilitábamos dentro de un grupo de recursos. Ahora, cuando nosotros querramos un espacio de almacenamiento que pueda soportar todo tipo de información, en este caso estaríamos habilitando un lakehouse, en el cual, a diferencia de hacer toda esta dinámica que trabajábamos antes en el portal de Azure, simplemente tendríamos que ingresar el nombre del nuevo lakehouse y darle crear. Respecto al warehouse, va la misma dinámica, ¿no? Como pueden observar, ahora simplemente creamos un warehouse, le asignamos un nombre y ya está. Pero antes teníamos que pasar por todo un proceso de habilitación, que si bien es cierto también era rápido, pero demandaba su tiempo y su complejidad para poder configurar o preparar el servicio correctamente, ¿no? Tal es el caso de indicar la región, cuál va a ser el file system que va a estar asociado al Synapse, ¿ok? Porque recuerden que estaríamos creando un warehouse, configurar por aquí lo que son las redes, seguridad, entre otras cosas, ¿no? Entonces, hemos podido resumir varios de los pasos a algo más simple que nos ayude a nosotros, como los diferentes perfiles que podemos existir, ya sea de arquitecto, de ingeniero, de analista, etcétera, a centrarnos en lo que realmente importa en el sentido de construcción o habilitación de información o conocimiento para el negocio, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de unificar o centralizar los datos, nos queremos enfocar en esta parte, ¿no? En OneLake. OneLake es aquel tipo de almacenamiento que va a hacer posible que estos dos conceptos que vengo mencionando desde el principio, pues se materialicen, sean posibles. ¿En qué sentido? En el sentido de que no tengamos la necesidad de tener que habilitar diferentes tipos de almacenamiento por cada tenant o por cada tipo de proyecto, por cada ambiente, sino más bien que toda esa información resida en un único espacio, en un único almacenamiento, el OneLake. Entonces, independientemente del tipo de herramienta, del tipo de servicio que tú estés utilizando en cualquier parte del ciclo de vida del dato, todo va a estar golpeando, va a estar almacenándose dentro de OneLake, ¿ok? Entonces, para bosquejar esta parte, vamos a pasar a lo que es el Data Hub, ¿ok? Visualmente vamos a poder verlo de esta manera. Es un espacio en el cual vamos a encontrar todos los recursos o elementos que vamos a empezar a crear o habilitar durante la construcción de nuestros proyectos. Y para que lo puedan ver un poco más amigable, voy a pasar aquí a explicarles dentro del mismo portal de Azure, ¿ok? Cuando ustedes ingresen aquí dentro de Microsoft Fabric, lo primero que van a poder observar
es las diferentes experiencias que existen dentro de la plataforma. Por ejemplo, lo que les mostraba en la primera lámina, lo de Data Factory, Data Engineering, lo de Data Science, entre otras opciones. Entonces, lo que ustedes deberían de hacer aquí es elegir cuáles de las experiencias necesitan en ese instante, no en ese momento, y navegar o ingresar dentro de ellas. Por ejemplo, acabo de ingresar a la de Data Engineering y lo primero que voy a encontrar es aquí los diferentes tipos de elementos o objetos que yo voy a poder crear dentro de este espacio, así como también voy a poder ver todos los recursos que he habilitado en determinado momento. Por otro lado, aquí en el panel izquierdo voy a tener la opción de poder crear algo en particular, ¿no? Está categorizado. Cuando ustedes puedan entrar van a ver que está por categorías y dentro de cada categoría van a poder encontrar el elemento en cuestión. Asimismo, la última imagen que les mostré era del OneLake Data Hub, que es este básicamente. Tenemos acá las diferentes áreas de trabajo, los diferentes workspaces que se han habilitado, así como también los diferentes objetos o elementos que se crearon dentro de cada uno de ellos, ¿no? Entonces vamos a poder navegar o encontrar todos los objetos o elementos que hayamos creado dentro de nuestra solución de Fabric, ¿ya? Finalmente, aquí en esta última opción, cuando hablé de workspace o áreas de trabajo, aquí, tal como lo hacíamos antes en Power BI, vamos a poder crear un nuevo workspace o empezar a trabajar dentro de nuestra propia área de trabajo, ¿sí? Entonces, esto es un primer vistazo que le estamos dando a esta solución de datos. Recapitulemos y volvamos a la presentación. Pasemos a esta segunda parte, que es las arquitecturas o diseños de soluciones de datos. Ok, ¿por qué quiero ingresar a esta sección? Más que nada para poderles mostrar lo que es la arquitectura de Medallion, que seguramente ya ustedes la han visto ya sea en documentación, en alguna referencia dentro de LinkedIn o quizás dentro de sus propias empresas, ¿no? Y para quienes no, pues darles un poco de contexto. Este tipo de arquitectura se hizo popular o se empezó a mencionar más cuando se empezó a trabajar con Databricks y se popularizó las diferentes zonas de datos que constaban de 3 básicamente, ¿no? Lo que era bronce para toda la data que llegaba en un primer momento y estaba en su formato original, en su formato nativo. Luego la capa silver, en la cual ya teníamos diferentes reglas de calidad aplicadas y teníamos como que data más confiable para poder ser utilizada. Y finalmente la zona gold, en la cual ya teníamos data enriquecida, algunos modelos de negocio ya para poder disponibilizarlo finalmente a nuestros usuarios, ¿no? La cual que por lo general esta zona era la que se conectaba a nuestros reportes de Power BI o diferentes tipos de medios de delivery de información. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de Medallion, yo quiero enfocarme en esta parte central, en la que está dentro del recuadro, la parte de almacenamiento, porque acá tenemos ingesta, almacenamiento y delivery de información. Entonces, recordemos esta sección, las 3 zonas de datos, para pasar a esta segunda parte, que es los diferentes patrones de arquitectura de datos que vamos a encontrar cuando trabajemos dentro de Fabric. La primera, ¿recuerdan cuando hablábamos de los 4 tipos de almacenamientos que teníamos dentro de Fabric? Una de ellas era el famoso Lakehouse. Entonces, este primer patrón lo que propone es lo siguiente: esas 3 zonas de datos, guardarlas o enlazarlas a un Lakehouse en particular. La zona bronce en un Lakehouse 1, la zona silver en otro Lakehouse y la zona gold en otro Lakehouse diferente. Esto no nos limita en absoluto la parte de delivery de información o que nuestros usuarios puedan consultar la data, porque de por sí tiene lo que es el Direct Lake para poder enlazarla a nuestro Power BI, así como también cuenta con lo que es un SQL Endpoint para poder realizar consultas con Transact SQL. En ese sentido, nosotros vamos a tener las mismas funcionalidades en el sentido de poder analizar nuestros datos, poder realizar consultas, poder generar algunos gráficos dentro de Power BI a través de las diferentes características o conexiones que nos proporciona el mismo Lakehouse, ¿no? Entonces, el primer patrón es utilizar únicamente el Lakehouse para cada zona de datos. El segundo patrón que van a encontrar es utilizar únicamente Data Warehouse.
En este sentido, vamos a poder utilizar este tipo de almacenamiento para las 3 zonas de datos, o inclusive traer las 3 zonas y categorizarlas por, tal vez por esquemas, se me ocurre, ¿no? Y tenerlas todo en un mismo espacio. Y de la misma manera, como esto ya es habitual y ya lo conocen, nosotros vamos a poder conectarnos o enlazarlo a un Power BI o realizar consultas directamente con Transact SQL dentro de este espacio. Recuerden que cuando hablamos de Data Warehouse, estamos hablando de un tipo de almacenamiento que va a guardar data estructurada, ¿no? Entonces aquí vamos a poder encontrar todo en formato plano, en formato de tablas, y va a ser más amigable el sentido de consultas o análisis de información. Luego tenemos un híbrido, ¿no? ¿Qué pasa cuando en realidad tenemos diferentes tipos de datos y necesitamos utilizar las bondades de cada una, de cada mundo, ¿no? De la parte de Lakehouse, la parte de Warehouse. En este caso, una de las propuestas, uno de los patrones que tenemos es, ok, utilicemos Lakehouse para las 2 primeras zonas, que son las zonas en las que por lo general los usuarios de negocio no tienen acceso, ¿ok? Y más bien aprovechar esas bondades para que nuestros ingenieros de datos puedan aplicar sus transformaciones, a crear sus notebooks, tener un poco más de dinamismo al momento de construir sus procesos de integración de datos. Y finalmente, para ya la construcción del modelo de negocio, ok, lo vamos a trabajar dentro de un warehouse. Y este warehouse sería el que finalmente se conecte a lo que son las herramientas de delivery de información, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con los datos que llegan en tiempo real o casi en tiempo real? Pues para aquellos escenarios, una de las posibles opciones es utilizar lo que es el KQL Database, el cual, como mencioné anteriormente y como podrán encontrar en cualquier documentación, este tipo de almacenamiento está pensado más que nada en poder guardar información que va llegando con mayor latencia, ¿no? El tema de casi en tiempo real o en tiempo real, y la data va a llegar en este almacenamiento, y posteriormente ya cuando queramos tener más permanencia o guardar data histórica, ahí ya nos estaríamos apoyando de Lakehouse o Data Warehouse o la combinación de ambos. Ya así empezaríamos a hacer como que una fusión o dinamismo entre los patrones presentados previamente, ¿no? Pero la dinámica sí sería como que este sería un tipo de almacenamiento complementario, ¿sí? No es que va a reemplazar a las otras dos. Finalmente, para la parte de visualización, por ejemplo, el KQL Database tiene la opción de poder enlazarlo a un Power BI si es que queremos tener reportes que estén en vivo, así como también nos habilita lo que es el KQL Query Set para poder realizar consultas ya sea en el lenguaje KQL o también en SQL para leer la data, ¿no? Y finalmente la parte de los notebooks, que obviamente por defecto está habilitado para que podamos ya realizar procesos complementarios, ¿sí? Entonces, ¿para qué les di toda esta presentación de, oye, tenemos diferentes patrones, estos son algunos ejemplos, la arquitectura Medallion? Es más que nada para que nosotros podamos tener en consideración que todo lo que nosotros vamos construyendo a nivel ya de pipelines, a nivel de modelos analíticos, a nivel de reportes, etcétera, todo siempre se implementa sobre una arquitectura, y debemos tener en consideración o debemos de tener siempre presentes cuál es la arquitectura de datos que está presente dentro de nuestra solución de datos para ver cuáles serían los puntos u oportunidades de mejora posteriormente. En este caso, para ya complementar toda esta parte teórica que les he venido comentando, la demostración va alrededor de un entorno o un escenario que dependa de ambos mundos, de la parte del Lakehouse y la parte del Warehouse, la que presenté como segunda alternativa, ¿no? Entonces, tengamos presente esta imagen. Puedes tomarle print en todo caso para que puedas entender la siguiente explicación que ya voy a hacerla ya en el mismo Fabric, y puedas enlazar cuando hablo de cada una de estas zonas, cuando hablo de Lakehouse, cuando hablo de Warehouse, para poder comprender un poco mejor la explicación. Entonces, dicho esto, vayamos a la demo. Me había quedado en esta sección, recuerdan, dentro de One Data Hub, pero lo que voy a hacer aquí es ingresar a mi área de trabajo. Obviamente yo ya tengo habilitada la demostración, no voy a crear nada aquí en vivo,
Pero lo que sí, miren, voy a explicarles un poco cómo está bosquejada esta solución. Recuerden las 3 zonas de datos, la Bronze, Silver y Gold. Entonces, ¿cuál es la recomendación de Microsoft? Microsoft sugiere que para cada una de las zonas de datos tengamos un área de trabajo, un workspace específico para cada una de estas zonas. No porque no se pueda crear todo en un solo espacio, sino para obtener los beneficios o poder facilitar la dinámica de reglas de seguridad, para el tema de los accesos, para el tema de habilitar o de negar alguna característica del entorno. Entonces, entre otros puntos, entonces, la recomendación y el motivo por el cual ustedes ven aquí 3 áreas de trabajo es básicamente por ello. Tengo un área para bronce, un área para silver y un área para gold. El caso de uso que estoy tomando aquí como referencia es tomar toda la data que se tiene asociada a los viajes que se han realizado en todos los taxis amarillos dentro de New York City. Entonces, toda esa data la estoy trayendo aquí dentro de mi entorno para analizarla y crear un modelo de datos para analizarla posteriormente en Power BI. Entonces, en este caso voy a ingresar a esta primera sección en la zona de bronce. Y aquí inicialmente voy a encontrar estos elementos. Punto 1, el layout, como pueden ver acá en tipo. Cuando yo le doy check aquí, como pueden observar, aquí tienen elementos anidados. El primero es el modelo semántico, es decir, dónde va a estar relacionada las tablas que yo voy a habilitar dentro de mi layout y que posteriormente podría yo conectarlo a un Power BI y poder pues empezar a hacer análisis ya de otro tipo. Y aquí la parte del SQL Endpoint, lo que les mencionaba que podría yo utilizar si es que quisiera conectarme a través de un SQL Management, de un Data Explorer o de cualquier otro servicio pues que nos permita realizar consultas de Transact SQL. Entonces utilizaríamos este endpoint para poder conectarnos a nuestro lakehouse, ¿sí? Entonces, la principal cuando hablamos del espacio o el elemento principal sería este, que es el lakehouse bronce 01. Si yo ingreso, en una primera instancia lo que ustedes van a poder encontrar en esta parte izquierda son 2 secciones. Punto 1 es la zona de tables y la zona de files. Estas 2 opciones únicamente las vamos a poder encontrar dentro del lakehouse, no en un warehouse ni en otro tipo de almacenamiento. Téngalo siempre presente. Entonces, en un primer momento, yo voy a poder encontrar dentro de files diferentes tipos de carpetas en caso ya tenga archivos previamente cargados. O si no, yo le podría dar clic aquí en los 3 puntos. Le doy clic en cargar archivos y busco un archivo en particular dentro de mi explorador de archivos de mi máquina, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí podría sobreescribir el archivo de ser necesario. Esta demostración o esta partecita la estoy haciendo más que nada para que tengan idea de que también podría cargarlo manualmente, ¿ok? Yo posteriormente voy a hacer la explicación de cómo automatizar esta parte. Un momento. Entonces, cargo, después de haber hecho eso, van a poder ver reflejado aquí un archivo CSV. Si yo ingreso, le doy clic, voy a poder ver la data, pero está así en un formato plano. No puedo ver qué tipo de datos es, no tengo un poco de visibilidad así más amigable, ¿no? Porque es un archivo en sí. Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero llevarlo a una tabla que está en esta otra sección de acá arriba? Entonces, yo lo que debería hacer es darle clic aquí en los 3 puntos, cargar a tabla, nueva tabla, y aquí yo le puedo poner table, por ejemplo, al final, indicarle cuál es el separador de columnas. Le digo que de por sí ya tiene una cabecera, un nombre de cada columna, mi archivo. Y acá me va a aparecer una notificación que indica que el archivo pues ya se está cargando, ¿no? Se está creando la tabla. Al terminar, ustedes van a poder ver aquí en esta sección que se habilita la nueva tabla, la que acabo de crear, y el icono acá que aparece tiene una tablita y un triángulo. Esto es porque estamos hablando de tablas de tipo Delta Table. Entonces son tablas Delta que van a poder guardar
o tener la opción de que podamos hacer consultas de tipo time travel. Por detrás son archivos Parquet que están almacenados, pero todo está, nos habilita las opciones pues de poder consultarla o trabajarla como cualquier otra tabla con otras características, ¿no? Entonces tenemos aquí nuestra tabla. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero hacerlo más dinámico? Obviamente ya en un entorno de producción yo no voy a estar cargando manualmente o creando mi tabla así manualmente. En esos casos, por ejemplo, para que yo genere esta tabla de fechas y esta tabla aquí de los taxis en sí, la data de taxis, las transacciones, yo voy a volver aquí a mi workspace. Tengo previamente creado un notebook, ¿ok? En este caso, aquí en el panel izquierdo, yo voy a tener la opción de poder visualizar o agregar un nuevo layout que quizás en este momento no esté vinculado. Entonces, en un momento cero, pónganse en la situación de que recién estamos construyendo todo esto. Obviamente, esta tabla de bronze dates y esta de yellow no existen, ¿no? Entonces necesitamos crearla. En este caso, como les expliqué, yo voy a traerme todas las transacciones o todos los movimientos, los viajes que han habido en los taxis amarillos dentro de Nueva York. Y para ello, toda esa data de por sí no existe dentro de mi Data Fabric, ¿correcto? Dentro de mi Microsoft Fabric. En este caso, yo esa data me la voy a traer de un blob storage que se encuentra público, que esta data me la proporciona Microsoft de manera abierta, ustedes también la pueden encontrar. Tengo aquí diferentes tipos de parámetros que yo habilito para poder armar mi conexión que se encuentra aquí en esta línea. ¿Ya? Printeo cuál es el path el cual acabo de armar previamente en la línea 9. Y finalmente creo un data frame que lea todos los archivos Parquet que va a encontrar dentro de esa ruta. ¿Correcto? Acá le estoy referenciando a la línea 9. Finalmente, después de cargar toda la data dentro del data frame, le aplico un count para ver cuántos datos, cuántos registros ha encontrado después de poder leer o centralizar la data dentro de este data frame, ¿ya? La ruta de la cual está leyendo los datos es de este storage account que se encuentra de manera pública, como mencioné. Entonces, teniendo ya este data frame, lo que voy a hacer es aquí, miren, guardar ese data frame en mi sección de archivos, ¿ok? Primero voy a hacer que exista aquí en esta carpeta. O sea, en este momento, hasta que yo no corra esta línea, esta carpeta que ven acá, en teoría no va a existir, ¿ya? En un momento cero. Entonces, yo lo que hago aquí es, ok, con ese data frame, aplico un override en formato Parquet y ¿sabes qué? Voy a particionar toda la data que acabo de leer por el año y la voy a guardar en mi carpeta Files y en una carpeta que yo le voy a poner este nombre, RAW, bla, 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 que es esta que pueden ver aquí, ¿sí? Entonces, en este momento, cuando yo ejecute esta línea, que acá pueden ver que en su momento duró pues 4 minutos, ahí es donde recién se habilita esta carpeta de acá. Entonces, si yo despliego, voy a poder ver que existen diferentes carpetas por año, per year y el año. Igual, año tal, año tal, año tal. Eso es por esta parte. Ya, yo le dije que se particione por el año. Entonces, y dentro de cada una de estas carpetas, obviamente voy a encontrar los archivos asociados. ¿Ya? Hasta ahí ya tenemos la data en nuestro ambiente, pero se encuentran en formato Parquet y como archivos aquí dentro de Files. Necesitamos llevarlas a una tabla, a un Delta Table para poder facilitar pues las tareas que vienen posteriormente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo ya no necesito seguir teniendo en memoria la data que traje de afuera, sino necesito volver a recrear mi data frame, pero esta vez la voy a leer de aquí, ¿no? De la carpeta que yo tenía acá ya en mi ambiente. Entonces aquí le aplico un read Parquet de esta carpeta, unifícame todos esos archivos, toda esa data y guárdalo dentro de mi data frame y lo muestro, ¿no? Le aplico un display y como pueden observar acá yo ya puedo ver pues todos los tipos de datos que lo reconoce por defecto, ¿no? Hasta el momento solamente estoy visualizando y es aquí en esta línea donde yo recién voy a escribir o voy a generar lo que es mi Delta Table que está en esta sección de tablas, ¿ya? Le aplico un Data Frame Write en modo Override, le aplico que esté en un formato Delta,
guárdame en la carpeta tables y ponle este nombre que pueden ver resaltado, ¿sí? Ejecuto ello, se demoró aquí para la evidencia alrededor de 6 minutos en el pasado, obviamente. Y luego finalmente aplico ya algunas optimizaciones que pues para poder un poco tener la data que se almacenó pues de un formato entre comillas bruto en un primer momento, poder compactarlos y optimizarlas para sus posteriores lecturas que van a realizarse, ¿no? Entonces, esto ya es un poco de optimización en general, pero de por sí con esta línea ya se generó mi tabla. Hasta este momento ya terminamos toda la zona bronce, ¿ok? Hablando específicamente de esta tabla de transacciones o de movimientos o viajes, ¿ok? Vamos a pasar a la siguiente zona, la zona silver, la zona intermedia. Recuerdan que cuando hablamos de zona intermedia, de la zona silver, era la data en la zona en la cual nosotros ya aplicábamos algunas reglas de negocio, ¿correcto? Entonces, para ello, vamos a tener lo siguiente. Punto 1, nuevamente tenemos aquí lo que son el layout con sus dos elementos anidados y por acá un notebook. Pero voy a ingresar nuevamente aquí en el layout para mostrarles algo en particular y algo muy puntual. Al encontrarnos en la zona silver, ustedes se preguntarán, oye, ¿por qué tienes acá tablas de bronce? Porque si en teoría aquí dentro de silver solamente vamos a tener pues ya data asociada a esta zona de datos, ¿correcto? Quiero explicarles algo particular. Miren, si yo le doy clic aquí en los 3 puntos, yo puedo crear algunos accesos directos a data que se encuentra en otro lugar. ¿Por qué vamos a realizar esto? Recuerda que nuestra data está en diferentes áreas de trabajo. Entonces, para yo tener acceso a leerlas y posteriormente pues generar mis tablas que van a residir en esta zona, necesito tener acceso. Y en lugar de yo replicarla o clonar la data, duplicar la data, yo únicamente voy a generar un shortcut que básicamente va a ser como un acceso directo que yo usualmente suelo habilitar dentro de mi escritorio de Windows, ¿no? Para referenciar a un archivo que se encuentra en X ruta, pero no necesariamente la estoy copiando. Entonces, aquí yo puedo encontrar esta opción de OneLake, que obviamente ahí es donde se reside mi zona bronce. Pero si tuviéramos otro escenario, podríamos también crear un acceso directo a un S3, por acá a un Data Lake Storage que tenemos en nuestro portal de Azure, quizás para data histórica que ya tenemos guardada, un Dataverse y como también la que está en versión preliminar, lo que es el Cloud Storage de GCP. ¿Sí? Entonces tenemos diferentes elementos o diferentes alternativas. En este caso, como queremos acceder a nuestra data que está en bronce, voy a elegir OneLake. Voy a buscar, por ejemplo, mi zona aquí que está bronce 01, siguiente. Y voy a traer cuál. Esto lo estoy explicando para que sepan qué es posible hacer y cómo fue que me traje estas dos tablas. En este caso me voy a traer esta tablita de prueba, recuerden que cargué manualmente. Le voy a dar siguiente. Podría renombrarlo de ser necesario, pero voy a dejarlo así nada más. Le doy clic en traer. Y así yo voy a poder ver aquí esta sección, ¿no? Mi nueva tablita de prueba. Le voy a hacer zoom para que puedan ver lo siguiente. A diferencia de estas tablas, que simplemente es el icono de tabla y el triangulito de delta, en este caso tiene esos dos iconos y adicional un icono como que de un link, ¿no? Entonces, cada vez que ustedes vean este icono significa que la data en sí no vive en este espacio, sino más bien está haciendo referencia a data que se encuentra en otro lugar, ¿vale? Entonces, recapitulando, así fue como yo creé estos dos accesos, la de Bronze Date y la de transacciones de los taxis que se encuentran en esta sección, ¿vale? Entonces voy a volver aquí a mi zona de trabajo de Silver, ya que comprendieron esa parte, y voy a ingresar aquí a el notebook que he creado para yo poder aplicar algunas reglas adicionales, transformaciones adicionales sobre la data que yo estoy trayendo de bronce, ¿vale? En este caso por aquí habilito, pues hago algunas configuraciones principales, ¿no? Aquí como pueden observar en el panel izquierdo ya tengo acceso a todas mis tablas. Y en esta sección yo voy a empezar a leer la tabla que yo tengo en bronce. Entonces simplemente creo un data frame con el nombre de bronze date, que es la tablita que se encuentra acá.
¿ya? Y le voy a, ¿sabes qué? Lee los archivos Delta que se encuentran en mi carpeta Tables y se va a llamar esa tabla que voy a leer, el bronze date. Keila, pero esa data en realidad es un acceso directo que está en otro workspace. ¿Por qué no coloco el nombre del workspace acá? No es necesario, ¿sí? No es necesario. Cuando tú creas un acceso directo, te evita ese tipo de complejidad al momento de codificar o de crear tu flujo y simplemente tú dices, ¿sabes? Léeme la tabla que se encuentra en qué bloque de datos específico en el entorno en el que yo me encuentro si es que creo un shortcut. ¿Sí? En este caso simplemente lo referencio tal cual y ya tengo mi data en este data frame, ¿vale? La data de esas fechas. Entonces, ¿para qué me estoy trayendo eso? Pues para aplicarle algunas incorporaciones adicionales, en este caso algunas columnas que van a complementar o me van a servir posteriormente pues para mi análisis que pueda hacer yo en mis reportes, en mi modelo de datos, ¿no? Entonces, es más que nada para bosquejar y ejemplificar más esta dinámica, ¿no? Entonces, me traigo todas las columnas, agrego otras columnas adicionales y genero el archivo usando un override, un formato delta y voy a crear esta tabla llamada Silver Dates dentro de la sección de Tables y esa es la que van a poder ver acá. Cuando yo ejecute esto es que se crea por primera vez esta tabla, ¿sí? Ya que creé mi tabla de fechas dentro de mi zona de Silver, voy a replicar la misma dinámica para los viajes que tengo de los taxis en esa sección, ¿sí? Entonces, en este caso, voy a crear otro data frame con otro nombre. Voy a leer los archivos Delta que se encuentran en esta tabla, ¿no? En mi tabla bronce que se encuentra aquí a través del acceso directo, ¿vale? Al tener yo este nuevo data frame, lo que voy a hacer aquí es simplemente traerme todas las columnas y agregar dos columnas complementarias, ¿no? Yo tenía un campo que era datetime y ahora voy a crear una que sea solamente tipo date para poder explicarles o entender un poco más el ejemplo. Y voy a generar a través de un override archivos delta esta nueva tabla ya en Silver. Esta ya no tiene el icono de shortcut porque obviamente es una tabla que se está creando acá, ¿vale? ¿Qué más? Acá finalmente le aplico un optimize a esa tabla y con eso ya terminaría todo lo que corresponde a mi sección de Silver. Ya generé mis tareas ya de conversión, de transformación. Por acá yo podría aplicar reglas de calidad, entre otras cosas, ¿no? Pero así es como se conversa entre los diferentes áreas de trabajo o diferentes fuentes de datos que podríamos tener, ¿sí? Ahora finalmente voy a pasar a explicar mi última zona de datos, que es mi zona Gold. En este caso, yo ya no tengo un lakehouse, lo que yo tengo aquí es un warehouse y solamente tiene un elemento anidado que es el modelo semántico, ¿ya? Aquí obviamente ya no necesito mi SQL endpoint porque en realidad el warehouse como tal ya lo trae por defecto. Y si yo ingreso, ¿ya? Si yo ingreso a esta sección, van a poder ver que recuerdan el primer comentario que hice cuando entré a la zona de Lakehouse. Les expliqué que ese era el único lugar en donde yo iba a poder encontrar la sección de tables y la sección de files. En este caso, al ser un warehouse, yo ya tengo solamente estas carpetas, ¿no? Mi bloque o mi sección de queries, en donde voy a poder guardar algunas consultas que yo he desarrollado o poder ver o compartir algunas consultas que estoy compartiendo. Y toda esta sección que ven aquí en la parte superior es similar a lo que podíamos encontrar en una base de datos o en nuestro warehouse que habilitábamos anteriormente en un SQL o por ahí en nuestros signups. Entonces vamos a encontrar nuestra sección de tables, vistas, functions, procedures, entre otras cosas. Y como tal, aquí van a estar nuestras tablas con diferentes tipos de columna. Como pueden observar, y de hecho si replican este ejemplo, van a poder ver pues que la dinámica aquí, la experiencia que ustedes van a poder ver al momento de recorrer en esta sección es un poco diferente, ¿no? Porque ya estamos hablando de otro tipo de almacenamiento. Entonces,
Keila, ¿cómo hiciste para poder generar estas tablas que pueden ver acá, ¿no? Entonces, aquí yo ya he precargado diferentes tipos de tablas, pero ellas han sido cargadas de otra manera. Miren, voy a volver aquí a mi workspace de la zona Gold. Y en este caso yo tengo lo que es un Dataflow, ¿sí? En esta ocasión estoy utilizando un Dataflow Gen 2 para poder generar o crear esas tablas. Ya no me estoy apoyando de un notebook. Entonces ingreso y, oh sorpresa, yo voy a poder encontrar aquí el famoso Power Query. Esto seguramente ya lo han visto en todos lados, ¿no? Entonces aquí utilizando Power Query simplemente yo he construido a través de diferentes tipos de pasos o tareas y le he dado forma a cómo quiero que sea el resultado final que va a dar origen a la tabla que voy a tener en mi warehouse. En este caso de mi tabla de movimientos o viajes de taxis, ¿ya? Estoy hablando de esa FAQ en especial. Entonces, aquí para hacer un breve recorrido en la sección de queries, obviamente voy a poder ver uno o varios orígenes o fuentes de datos. Aquí en mi sección derecha, en mi panel derecho, voy a poder ver todos los pasos que se han ido generando a medida que he ido interactuando desde la navegación o desde la fuente hasta poder llegar a esta vista que pueden ver aquí, ¿sí? Entonces todos los pasos se han aplicado. Y aquí en la zona de Data Destination voy a poder ver en dónde está residiendo finalmente ese resultado, ¿no? En este caso, como pueden observar, está en el Workspace Gold, está en tal warehouse, está en tal esquema, el nombre de la tabla es X. Entonces, todas esas características las vamos a poder configurar en esta sección o la vamos a poder cambiar aquí. O en un primer momento, si todavía no se ha configurado, en esta sección va a aparecer habilitada el destino al cual yo lo quiero conectar, ¿no? Entonces, eso es un primer vistazo. ¿Qué otras cosas tenemos? Aquí yo, por ejemplo, tengo la opción de vista de diagrama, que es básicamente esta vista que tenemos acá. Yo la podría desactivar y simplemente ver la data como la veríamos si estuviéramos en un Power BI, o si queremos ya entender o familiarizarnos más gráficamente, pues la podemos dejar activadas. Así como también aquí en esta sección superior voy a encontrar el editor avanzado, en la cual todos esos pasos, esas cajitas que he presentado gráficamente, como también en esta sección de los pasos de Query Settings, están aquí en forma de código, ¿no? Entonces tenemos diferentes opciones de poder interactuar con esto. Entonces, después de haber seguido todos estos pasos, estas transformaciones, yo publico mi workflow, mi data flow, y ahí es donde se va a empezar a cargar ya por defecto mi nueva tabla, y se va a generar mi tabla dentro de esta sección, ya dentro de mi warehouse. Entonces, esa es una de las formas que nosotros podemos trabajar aquí para poder generar nuestras tablitas, ¿ya? Finalmente, ya con esto hemos terminado de tener nuestras data en las tres zonas, ¿no? En bronce, silver y gold respectivamente. ¿Qué pasa cuando queremos ya armar, de ser necesario, un reporte en Power BI? Ya en esta última capa, ¿no? En mi zona gold. Entonces yo ingresaría aquí dentro de mi modelo semántico, ya, de mi warehouse. Y acá en el panel derecho van a poder ver que se van a precargar las diferentes tablas que yo he podido pues enlazar a mi modelo de datos. ¿Cuándo hago eso o cuándo genero yo mi modelo semántico? Miren, para entender un poco más. Voy a volver nuevamente, perdón por el ir y venir, ya, pero necesito que entiendan esta parte. Si ustedes ven aquí dentro del warehouse, acá vamos a tener tres pestañas. La sección de data, que es la que podemos ver acá. La sección de queries, que es la que se encuentran aquí abajo guardadas. Y la sección de modelo. Aquí es donde yo empiezo pues a enlazar o crear mi modelo de datos tal como lo haríamos en Power BI. Entonces aquí simplemente arrastrando y soltando yo podría crear alguna relación de 1 a 1, de muchos a 1 y empezar a generar mi modelo de datos, ¿vale? Entonces, este modelo que ustedes pueden ver acá es el que yo estaba presentando o el que ustedes podían ver aquí en el modelo semántico, la que se muestra por defecto. Entonces,
Acá en la parte superior ya simplemente le puedo dar en explorar estos datos, autocrear un reporte por defecto. Esto tomaría un poquito de tiempo, así que no la voy a elegir. O crear un reporte en blanco, ¿no? Entonces yo le puedo dar aquí y por defecto me jala todas esas tablas y ya yo podría empezar a elegir, ¿no? Por ejemplo, yo quiero contar los pasajeros tal vez por, no sé, pues por años o por mes. Vamos a poner aquí por año. Y ya aquí empezaría pues a darle forma a mi reporte según las indicaciones o necesidades del negocio. Entonces, esto ya sería todo el vistazo completo. Miren, he tratado de resumirlo en estos minutos del video para que puedan entender cómo va todo ese end-to-end reflejado, materializado. Ya miren, les he explicado a nivel de arquitectura y todo eso que es lo que se ve gráficamente. Así es como se va construyendo, ¿no? Obviamente en este ejemplo he tratado de hacerlo pues lo más práctico posible. Obviamente en un escenario real hay más transformaciones, hay más elementos que se podrían crear en esta sección, hay más lógica, el modelo es más robusto, entonces, pero ya con esto, al menos como una base, yo quiero que se lleven eso y repasen todos los conceptos que he ido mencionando a lo largo de esta explicación teórica y demostrativa, ¿sí? La verdad que espero que el video les sea de utilidad y cualquier duda, cualquier comentario, sugerencia, no se olviden dejarla en los comentarios. Eso es todo por hoy, nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.